internacional en Análisis Situacional. Le preguntaba con relación a la Cumbre de Seguridad Energética del Caribe, que se realizó en enero pasado y fue promovida por los Estados Unidos. ¿Es acaso el epicentro de una nueva estrategia por parte de Estados Unidos con respecto a Venezuela para desplazarla y recuperar el dominio político en el área? Yo creo que es el resultado de una serie de pasos que viene dando el Departamento de Estado norteamericano hace algún tiempo. En enero del año 2010 visitó a Guyana un señor llamado David Goldwyn. David Goldwyn para ese momento era el coordinador de asuntos energéticos internacionales del Departamento de Estado norteamericano. Estuvo 4 días de visita en Guyana y en esos 4 días hizo lobby con distintos misiones diplomáticas, con el gobierno y con algunos empresarios que estaban allí. Y por supuesto vino acompañado de algunos factores que pertenecen al capital transnacional petrolero. En esa oportunidad dijo que venían a ofrecer asistencia técnica. Lo que sí se puso en evidencia es que detrás de todo lo que venía ocurriendo con el petróleo, en Guyana estaba el Departamento de Estado. David Goldwyn es el director hoy de una organización que se reconoce en los Estados Unidos como tanque de pensamiento, que es la Goldwyn Estrategias Internacionales. Él es el director, estuvo 3 años allí, llegó de la mano de Hillary Clinton y venía de hacer un gran trabajo en Angola y en Ghana en el 2007 cuando se descubrió petróleo y lograron eso. Y es el que dirigió la reforma petrolera de México, la reforma petrolera de Peña Nieto, que condujo a la destrucción de la Pemex y un proceso de privatización que echó por tierra toda esa historia que tiene México de control de la industria petrolera. Ese señor en ese momento dibujó una estrategia. A los pocos días visitó Barbados Hillary Clinton directamente y comenzó su reunión diciendo, con todos los primeros ministros de los distintos países del Caribe, diciendo, venimos a recuperar el espacio político que hemos perdido. Y para ello necesitamos impulsar una iniciativa que se llama Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe. A partir de ese momento comenzó a fluir una serie de elementos que fueron a configurar lo que hoy es la Iniciativa para la Seguridad Energética del Caribe. Eso se consuma a través de un documento que fue publicado el año pasado, en el 2014, julio del 2014, por otro tanque de pensamiento, como dicen ellos, que es el Consejo del Atlántico, que es un centro de análisis de estrategias petroleras. Ellos presentan este documento que se conoce como energía incierta. Y cuando hablan de energía incierta, están hablando del compromiso del Caribe con Venezuela. Pudiera interpretarse como la jugada del Caribe con Venezuela. En inglés se traduce como gamble, que puede tener muchas interpretaciones. Algunos dicen que se llama la apuesta del Caribe con Venezuela. Aquí no había otra cosa que un plan diseñado para desmontar Petrocaribe a como diera lugar. Y este plan comenzó a desarrollarse de manera muy continua. En primer lugar, es necesario recordar que en el año 2000, entre Surinam y Guyana, hubo una ligera controversia y una disputa muy fuerte porque Guyana le concedió a la CGX Energy, de origen canadiense, que tiene su sede en Toronto, le concedió un espacio para explotar petróleo en la cuenca del Corentín. El Corentín es el que separa a Surinam de Guyana. Surinam actuó de inmediato, con sus pequeñas embarcaciones y con sus pequeñas fuerzas de defensa, agarró y sacó la plataforma de allí por la fuerza. Guyana acudió inmediatamente a los espacios multilaterales internacionales y en el 2007 hay una decisión de un tribunal arbitral que le da la razón a Guyana y establece unos límites que pretenden ser equidistantes. Guyana inicia a partir de allí una serie de pasos
que son importantísimos para nosotros reconocerlos. ¿Cuáles? En primer lugar, presenta el inventario de los recursos petroleros en todo el área del Rupununi. El Rupununi es el Esequibo. Y comienzan una exploración, construyen viviendas para los trabajadores que venían de fuera y comienzan a instalar algunos taladros. Eso no fue debidamente atendido por Venezuela, porque en ese momento nosotros debimos responder con muchísima autoridad y muchísima fuerza. Más allá de lo diplomático incluso. Posteriormente se da la concesión de un bloque que se conoce como Stabroek, se da la concesión de un bloque que se conoce como Roraima y se establece un tercer bloque que es Pumerón. Esos tres bloques están ubicados exactamente en la vertiente del delta del Orinoco. Y el otro bloque, que es el que se conoce como Georgetown, está ubicado en la parte que corresponde a la frontera con Surinam. ¿Qué produjo todo esto? Produjo un reacomodo y comienzan a aparecer entonces la Shell, la Canacol, Kronostar, la CGX Energy y la británica Tullow Oil Company. Esas empresas conforman una fuerza que configura un conflicto frente a Venezuela, porque su objetivo es darle contenido y fuerza a este viejo proyecto. Este proyecto es el que se discute en la primera reunión, o que se denominó Cumbre para la Seguridad Energética del Caribe, que estuvo dirigida por el vicepresidente Joe Biden y el nuevo coordinador de asuntos energéticos del Departamento de Estado, el que sustituyó justamente al señor David Goldwyn. Guyana está siendo utilizada entonces para confrontar con Venezuela por parte de los Estados Unidos, Guyana y las transnacionales, y de esta manera debilitar la presencia de Venezuela en el Caribe. Yo creo que se ha configurado una situación coyuntural muy terrible para Venezuela, muy delicada, porque es la configuración de tres elementos. La actuación del Departamento de Estado, que está orientando el nuevo gobierno de Guyana, y lo está haciendo desde la embajada norteamericana en Guyana. Es un gobierno que políticamente identificado, un gobierno de ultraderecha, ¿no? El de Guyana. Sí, el presidente David Granger es un militar retirado con una formación al servicio de los Estados Unidos de Norteamérica, es un hombre abiertamente de derecha y defendiendo los postulados neoliberales con mucha fuerza y con mucho argumento a su favor. Entonces, lo que decía, el Departamento de Estado por un lado. Este equipo de las transnacionales, donde la ExxonMobil no había aparecido con tanta fuerza, estaba detrás. ¿Qué hace la ExxonMobil? Aparece como beneficiaria del mayor bloque, estamos hablando de 26.806 kilómetros cuadrados, que es la dimensión del Stabroek, el bloque Stabroek. Ese bloque ocupa aproximadamente un 42% del Esequibo. ¿Por qué lo ocupa? Más allá de los estudios técnicos, uno tiene que entender que Guyana lo que hizo fue proyectar la pretendida ampliación de su plataforma continental y trazar una línea arbitraria a la que ya estaba trazada y que fue reafirmada por el presidente Nicolás Maduro a través del decreto 1787, cuando se crea la SODIMAIN, las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular, la que corresponde a la fachada atlántica. Ahora, ahí se conjuga, te repito, la fuerza que le está poniendo y el empeño que le está poniendo el Departamento de Estado, de la mano del vicepresidente, con un gran apoyo incluso del Congreso norteamericano, particularmente de la fracción que corresponde al Partido Republicano. La fuerza de las transnacionales. Recordemos que los Estados Unidos no tienen una PDVSA, no tienen una empresa oficial, ellos operan a través de las grandes empresas. Y la que mayor confianza tiene del gobierno norteamericano es precisamente la Exxon. Y la Exxon frente a Venezuela tiene varias disputas en el CIADI. Una de esas disputas tiene que ver con que nosotros lo sacamos, para decirlo coloquialmente, de La Ceiba y de Cerro Negro, que son los dos campos petroleros de mayor fuerza en la faja petrolífera del Orinoco. De manera que todo eso conjugó allí y conjugó un elemento
más importante, que es el cambio de gobierno en Guyana. No quiere decir que el gobierno anterior no hubiese actuado. El gobierno anterior pertenecía al Partido Popular del Pueblo. El Partido Popular del Pueblo fue fundado en 1950 por Cheddi Jagan. Cheddi Jagan presentó ante el mundo lo que él llamaba las tesis del nuevo orden global humanitario. Ese planteamiento que hizo Cheddi Jagan impactó en el mundo y al mismo tiempo impactó en los Estados Unidos porque lo presentaba como comunista. Y él se declara en 1950 marxista-leninista, 9 años antes que la Revolución Cubana tuviera su efecto. Bueno, ese partido fue de alguna manera infiltrado por los Estados Unidos y surgió el nuevo partido que es el PNC, el Partido Nacional del Congreso, que emula el viejo partido de Mandela en África. ¿Eso qué nos trajo como consecuencia? Que la política en Guyana se hizo unirracial, los partidos se hicieron unirraciales. El Partido Progresista del Pueblo pertenece a los indo-guyaneses, es decir, a toda esa gente que proviene de la India, y el Partido Nacional del Congreso pertenece a los negros, a los afro-guyaneses. Pero con el tiempo comenzó a degenerar el Partido Progresista Popular y vinieron otros intereses. 23 años en el gobierno los llevó a conformar una corriente interna que se conoce como los cívicos, que estaba liderizada por el primer ministro hasta hace poco, Samuel Hines, y donde la ex canciller Caroline Rodríguez Birquet jugó un papel muy importante. Y un viejo militante de los históricos, digamos, que es Robert Persaud, que hasta hace poco era el ministro de Agricultura, quien llevaba las relaciones comerciales del arroz con Venezuela, y pasó a ser ministro de Asuntos Ambientales y Energéticos. Y comenzó a controlar toda la materia petrolera. Allí se conjugó una corriente que pretendía imponerle a Venezuela esta decisión de otorgarle concesiones a la ExxonMobil, a la Shell, a la CGX Energy, a Canacol y a un grupo de empresas sin autorización y sin previa conversación con Venezuela. ¿Qué debemos esperar los venezolanos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué en definitiva está en riesgo y es una amenaza, y representa una amenaza para Venezuela? Pero la respuesta me la da cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.